Estimados amigos, continuamos con su programa Tertulia Literaria. Estamos conversando con el destacado escritor y docente universitario peruano, quien radica desde hace muchos años en Europa, el doctor Félix Terrones. Doctor, nos habíamos quedado en que nos iba a comentar brevemente acerca de Víctor Hugo. Como todos sabemos, es un destacado escritor, pero también es crítico, pintor y académico francés, ¿no? Considerado como uno de los más grandes exponentes de la literatura universal, Víctor Hugo. Entonces, le agradecería que brevemente Mm, nos pudiera señalar acerca de temas muy puntuales en su biografía para luego entrar de lleno a la creación literaria de Víctor Hugo. Le cedo la palabra, por favor. Y bueno, no conozco de manera precisa su derrotero biográfico, su camino biográfico, pero sí que es cierto que este Víctor Hugo en verdad era un hombre de su tiempo. O sea, el siglo XIX, ¿no? Que es el siglo de los grandes hombres, que en Francia es el siglo que en términos políticos fue determinado por Napoleón Bonaparte, ¿no? Genera este tipo de individuos como Víctor Hugo desmesurados, absolutamente desmesurados, ¿no? O sea, Víctor Hugo no se le puede entender como poeta si no se le entiende como novelista, si no se le entiende como político, si no se le entiende como pintor, si no se le entiende como ciudadano. O sea, es un individuo con diversos registros que resuenan entre sí de una manera bastante singular, ¿no? Es un individuo además, y aquí ya me interesa el personaje, ¿no? Profundamente, una cualidad que me parece paradójica, pero al mismo tiempo muy operativa en él, ¿no? Un individuo ambicioso, soberbio en el buen sentido de la palabra, pero al mismo tiempo extremadamente frágil, sobre todo a nivel afectivo, ¿no? Quizás para terminar con esta breve presentación y para... Usted sabe que perdió a su hija Leopoldine, que fue el amor de su vida, adoraba a su hija. Entonces, lo que hizo Víctor Hugo después del fallecimiento de Leopoldine era tan digno de Víctor Hugo, buscó por todos los medios, a través de mediums, ¿no? De guardar el contacto con el alma de Leopoldine. O sea, que tenía esta vocación de recuperar después de la muerte no solo el cariño, sino también el espíritu, la conciencia, el alma de su hija, ¿no? Y creo que eso define muy bien a Víctor Hugo, esa voluntad constante de trascendencia, ¿no? Esa necesidad de ir más allá de lo empírico, de lo tangible, de la realidad, mediante las literaturas, mediante las letras, ¿no? Efectivamente, y sí lo logra, porque imagínense cuántos años que él ha fallecido y investigando un poco menciona que inclusive cuando él fallece hubieron cerca de 2 millones de personas que acompañaron eh, el cortejo fúnebre, ¿no? En aquel entonces, y mire, desde cuántos años atrás que Víctor Hugo ha fallecido, ha partido físicamente, pero su gran legado continúa hasta la actualidad y estamos seguros que en el futuro también. Es uno de los clásicos. Hace un rato hablé de Napoleón, el siglo de Napoleón, pero hay que también decir que el siglo XIX es el siglo de París, ¿no? Claro, por iniciativa de Napoleón, París deja de ser esa ciudad hacinada, medieval, esa ciudad totalmente asquerosa, insalubre, ¿no? Para ser la gran capital del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, para ser la gran capital del mundo, ¿no? Y es en este contexto que Víctor Hugo, y eso explica a los millones de personas en su entierro, que Víctor Hugo le entrega una cualidad literaria a la ciudad de París. No se puede entender París, no se puede entender no- eh, Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, sin la literatura de Víctor Hugo. No se puede entender las calles de París, los bulevares de París, las plazas de París, incluso los desagües de París en esta famosa escena de Los Miserables, cuando Marius carga a Jean Valjean, ¿no? En la novela de Los Miserables. No se pueden tener todos estos espacios que reunidos
configura una verdad literaria para la ciudad de París sin la literatura de Víctor Hugo. O sea, quien dice Víctor Hugo, quien dice su literatura, dice París y está enunciando no solo una de las grandes capitales del mundo, lo cual es una verdad de perogrullo, una verdad evidente, ¿no? Sino Ujú. que también está enunciando una verdad de corte ficcional, ¿no? O sea, Víctor Hugo es quien precisamente le entrega el alma a París, el espesor a esta ciudad. Y sin Víctor Hugo no se puede explicar gente como Balzac después, como Solá, como el mismo Marcel Proust, a mi parecer, el mejor, el grandísimo escritor francés de todos los tiempos, ¿no? Que también hace de París, ¿no? Su ciudad, pero esto no habría podido ser posible sin Hugo. Efectivamente. Un dato curioso que encontré investigando sobre Víctor Hugo es que tenía dos hermanos escritores también. Uno de ellos, Eugène Hugo, y el otro, Abel Hugo también. Esa fraternidad de escritores es un asunto muy singular, ¿no? Me hace recordar al caso de lo que usted comenta, me hace recordar el caso de Thomas Mann y sus hermanos, ¿no? O sea, el gran escritor alemán del siglo XX venía de una familia de Heinrich Mann y él mismo, Thomas Mann, fue padre de escritores, ¿no? De Katia Mann y de otros escritores, o sea, es una proliferación familiar tribal de autores. Así es, efectivamente. Usted ha nombrado, como bien usted ha señalado, el legado de su creación literaria es muy vasta e importante, no solamente para Francia, sino en la literatura universal. Pero, ¿qué nos podría comentar una de sus más grandes obras del gran Víctor Hugo, que es Los Miserables? Los Miserables es una gran experiencia de lectura. Yo, o sea, si se trata de comentar, creo que parte del principio de que estoy hablando con gente que quiere descubrir Víctor Hugo y que quizás se pregunta por qué el libro comenzar por Víctor Hugo. Yo le diría que nos asuste con el volumen del libro Los Miserables, que es un volumen grande, grueso. Yo sé que ahora la gente no lee mucho, le asusta el libro, es más de 100 páginas. Creo que aventurarse con Los Miserables es una de las mayores experiencias de vida que alguien puede tener, no solo como lector, sino también como ser humano, ¿no? Que cuenta la historia de Jean Valjean, un tipo que ha salido de prisión y que es recogido por un señor, por un individuo que se llama el Monseñor Bienvenu, ¿no? Se le acusa de haber robado a Jean Valjean unos cubiertos, ¿no? Y es perseguido de por vida, ¿no? Estamos hablando de la Francia del siglo XIX, ¿no? De la emergencia del Código Civil, del Código Penal, de la ley, de la justicia, del orden, ¿no? Entonces a este pobre individuo, por el simple hecho de ser un miserable, de ser un individuo que no tiene dinero y de haber robado unos cubiertos en metal precioso para poder comer, se le acusa de ser un delincuente, se le quiere castigar, ¿no? Entonces Víctor Hugo se pone del lado de esta gente con su novela. Entonces Jean Valjean, por estas carambolas que tiene el destino muy novelesco también, ¿no? Ese estilo de Alejandro Dumas, ¿no? Que tiene a este personaje Dumas, que es el conde de Montecristo, ¿no? Que es un poco un Jean Valjean a la manera de Dumas, ¿no? Tipo pobre, el montantés acusado. Y, y del cual podemos también señalar lo siguiente, que me pareció interesante, que su extensa obra incluye también discursos políticos en la Cámara de los Pares, en la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, especialmente sobre temas como la pena de muerte, la educación, los derechos de las mujeres. Es decir, nuevamente coincidimos con lo que usted acaba de señalar, ¿no? Que digamos que estos temas muy peculiares él tocó a través de su creación literaria. Y creo que una tradición literaria estrechamente relacionada con lo político como la francesa. No se olvide de que la literatura francesa después viene Solá y en el siglo XX viene gente como Sartre, ¿no? O sea, que hace de la política un aspecto muy importante en el quehacer de un escritor.
De ahí que la literatura francesa es una literatura que le ha dejado mucho espacio a lo que se denomina la literatura comprometida, ¿no? Que tanto interpeló en América Latina escritores como Julio Cortázar, el primer Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y tantos otros, ¿no? Es gente que gracias a la literatura francesa y en particular esta especie de precursor que fue Víctor Hugo, ¿no? Consideran que la literatura está indisociablemente vinculada con el quehacer social, político, y que el escritor no solo está haciendo una campaña, una guerra en términos, o una batalla en términos estéticos, sino también en términos ciudadanos, ¿no? Y Víctor Hugo es el gran ejemplo de eso, ¿no? Por sus crónicas, por sus relatos de viaje, por sus discursos, era un gran tribuno además, ¿no? Era un tipo que buscaba la transformación social, muy a su manera, ¿no? Además, bueno, con los, con las características de aquel entonces, ¿no? Hay que ser conscientes de un momento en el cual estamos aún, somos aún más sensibles y por razones evidentes a la cuestión genérica, a la cuestión racial, ¿no? Cierto que Víctor Hugo tenía sus, o sea, visto con los ojos del siglo XXI, tenía sus cortocircuitos, pero hay que contextualizar, ¿no? Así, por ejemplo, Víctor Hugo al parecer tenía algunos desplantes racistas, ¿no? Que se podían considerar como racistas, pero son cosas que debemos contextualizar en su momento y que no nos deberían hacer condenar al personaje, sino que nos deberían hacer entenderlo en toda su complejidad. Así es, efectivamente, coincidimos con usted, estimado doctor Félix Terrones. En estos minutos que nos quedan, si usted nos puede de repente compartir un poco acerca ya, dejando a un costado a Victor Hugo y a la literatura francesa, acerca de su quehacer como académico, porque usted además nos puede comentar un poco de sus obras, que ha escrito varias, y también como docente universitario, que usted ejerce ello en Europa ya buen tiempo, ¿qué nos podría comentar al respecto? Hablemos de mi trabajo como docente porque me da un poco de vergüenza hablar de mí como escritor después de haber hablado de Víctor Hugo. Es como una hormiga que comparan con una montaña, así que mejor hablemos de mi trabajo docente. ¿Qué le gustaría saber de mi trabajo docente? Sí, por ejemplo, me parecería interesante, eh, como docente usted, la visión más amplia que tienen. Yo, por ejemplo, soy periodista, pero también he ejercido la docencia universitaria y, y pues, digamos, evidentemente no he tenido la suerte de comunicar y trabajo en perdón, en Europa. Entonces, de repente usted tiene una visión más amplia sobre la educación. Yo lo que creo desde mi perspectiva, desde a cabo de mis casi 20 años de vida en Europa y un poquito menos de trabajar en educación europea, algunos años en liceos franceses, otros años en universidades francesas, 2 años en grandes escuelas, ahora trabajando en Suiza, es que qué importante es la educación en un país. O sea, qué necesaria y la educación en verdad marca la diferencia que existe. No es el presupuesto que un gobierno dedica a las armas, no es el presupuesto que un gobierno dedica a la comida, al turismo. Yo creo que lo que hace un país, lo que hace la riqueza, la complejidad de un país, es precisamente el énfasis que se da a la educación, ¿no? Y mientras mejor educación tienen todos, menos problemas sociales, menos racismo, menos machismo, menos voluntad de atropellar a los demás, ¿no? Y bueno, sí que tengo mucha suerte de ser profesor. Yo también enseñaba en Perú, enseñaba en la Universidad Católica, Qué bien. y sí que es bueno, usted va a estar de acuerdo conmigo porque también tiene la experiencia docente, que es un trabajo extremadamente motivador, ¿no? Sí. El hecho de estar en diálogo con los estudiantes, de aprender de ellos aún, ¿no? Exacto, uno como profesional se desafía más día a día, ¿no? Una vez escuché una frase y coincide con lo que yo pienso que más que yo compartir mis conocimientos, siento que más es lo que aprendo de los alumnos, ¿no? Día con día y es bonito porque, bueno, en el camino yo encontré esta segunda vocación que es la docencia universitaria, pero de verdad que es muy gratificante, al igual que en mi caso el periodismo, ¿no?
Y sí, como usted señala, lo importante de la educación y usted como ha tenido experiencia también de ser docente universitario aquí, sabe pues que hay mucho, digamos, si se podría decir así, mucha materia prima, ¿no? Para trabajar. A mí me tocó una alumna de segundo ciclo que había escrito un libro cuando estaba en la universidad, perdón, cuando estaba en el colegio aún, y en el cuarto, tercer ciclo ya estaba publicando su libro. Es decir, y así hay muchas anécdotas, ¿no? Que podríamos comentar. Sí, sí, Hay sí, talento. hay mucho talento, hay mucho talento. Creo que los jóvenes además, hay toda una serie son heridos en potencia, ¿no? Y qué bonito ver que no son las capacidades, aptitudes, sino que algunos de ellos quieren darse los medios para justamente concretizar todo lo que tienen en potencia, ¿no? Y bueno, un es profesor en su poco margen, dentro de lo poco que puede hacer, puede de todos modos ser determinante, ¿no? Orientándolo, permitiéndole justamente ir en el sentido que le permita alcanzar todo lo posible que hay en él, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí, es cierto, ¿no? Tengo ex estudiantes que se dedican al periodismo, a la crónica, a la escritura, a lo cultural, ¿no? A lo editorial y a lo académico, ¿no? Tengo ya ex estudiantes que están terminando un doctorado, por ejemplo, ¿no? Y me encanta ver que hacen su camino. Así es. Eso es cierto, es muy, muy gratificante ello y saber de que uno con el granito de arena, ¿no? Que ha colaborado en su formación académica, ellos todo lo que Ujú. hacen y creo que por lo que usted manifiesta comparte también algo que yo pienso, ¿no? Que es más gratificante aún que el alumno debe ser mejor al maestro, ¿no? Sí, Y esa es la idea, creo, sí, pero ¿no? Es, y además que para mí debe tener un sentido político, ¿no? Yo detesto, porque lo he vivido varias veces, profesores que aplazan a los alumnos, que son súper no. vanidosos, narcisistas, egocéntricos. No, el profesor es un trampolín, él debe permitir al estudiante ir más lejos, ya está. Efectivamente. Y qué importancia lo de la educación, eh, al margen de las ideas políticas y posiciones que cada quien es libre de tener y ejercer, pero creo que todos coincidimos en lo que usted ha manifestado, que lo único que nos va a sacar de su desarrollo y de tantos problemas sociales, económicos que hay en nuestro querido Perú es la educación y tiene que venir esto pues desde arriba, ¿no? Es esta reingeniería y, Ujú. y ponernos a ver más en lo que coincidimos, porque todos con las diferentes creencias religiosas, las diferentes posiciones políticas, etcétera, pero creo que todos coincidimos que queremos un Perú mejor y a eso creo que debemos apuntar. Así es. Y dígame, ya algo, como le pregunto, no solamente como escritor, que es usted muy una persona muy sencilla, pero les invito a leer sus obras, es un destacado escritor usted, pero también apelo a no solamente como escritor y como docente universitario, sino como peruano. Eh, de hecho, una de las primeras cosas que habrá realizado cuando llegó a Francia fue ir a la tumba de César Vallejo. Sí, una de las primeras cosas, en efecto. Sí, sí, sí. En el 2003. Sí, por eso le decía qué orgullo como peruano, al margen de la profesión u ocupación que ejerzamos, ¿qué le inspira a usted, César Vallejo, como peruano en general, ¿no? Lo mismo que me inspira a un peruano como Guamán Poma Ayala u otro peruano como Gamaliel Churata. Son casos genuinos de, de individuos, artistas, de escritores, de intelectuales, que interrogan su experiencia personal, su subjetividad. El caso de Vallejo, una experiencia muy adolorida, muy atravesada por su siglo, un siglo de guerra, de violencia, de injusticias, ¿no? Y que al interrogarlo mediante la literatura, mediante la escritura,
termina generando artefactos, documentos, textos de hondas repercusiones estéticas, morales, literarias, políticas, ¿no? Es muy singular ver a un tipo como Vallejo, que al Perú le llamamos el Cholo Universal, porque partimos del principio que Vallejo es conocido en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que quiere decir el Cholo Universal? Creo que quiere decir algo más que no queremos entender nosotros peruanos. Quiere decir para mí de que Vallejo es valiosísimo como Juan Poma, como Comedil Churata, porque es uno de los pocos artistas peruanos que leyó la experiencia mundial en clave peruana. Él peruanizó el mundo. Desde Vallejo leemos el mundo, pero a partir de la experiencia nacional, a partir de la Niña Rita, a partir de Fue Domingo de las orejas de mi burro peruano del Perú, a partir de Vallejo los poemas humanos, ¿no? A partir de Vallejo ya atravesado, desgarrado por la Guerra Civil Española. O sea, eso es lo genuino en un autor como Vallejo y que a mí siempre me interpela. Efectivamente, y la capacidad que ha tenido Vallejo y así como él, los grandes escritores de los diversos tiempos que conforman como esta constelación estelar, ¿no? En el mundo de las letras. Y brevemente les comparto que tuve la oportunidad de conversar con un periodista y amigo español y me comentaba como una anécdota que uno de los primeros poemas que él leyó fue de César Vallejo cuando él todavía estaba en el colegio, ¿no? Y hasta ahora se acordaba, lo recitaba al pie de la letra. Entonces, algo que de repente nosotros sabemos por referencia, pero el hecho ya que otra persona directamente te lo diga, ¿no? Es de verdad que, y eso que yo no he tenido la oportunidad como usted de viajar o radicar en Europa, que, bueno, obviamente tiene usted pues una visión más amplia, ¿no? Porque si bien es cierto, uno puede adquirir conocimientos desde aquí y así como usted señalaba, ¿no? Lo importante del conocimiento, porque conocimiento ya sabemos que es poder, ¿no? Y por eso lo importante de la educación, como usted manifestaba, que en los diversos aspectos que podemos mejorar en nuestro país y obviamente se tiene que descansar sobre la educación y creo que ese es el gran reto, no solamente del gobierno de turno, sino de todos los peruanos, ¿no? Porque coincidimos todos al respecto. Estimado doctor Félix Terrones, antes de despedir el programa, le cedo la palabra para que se despida o si nos quiere comentar algo adicional. Agradecerles por la conversación, eh, por haberme hecho recordar al lector que fui, que descubrió Víctor Hugo. Me ha emocionado hablar de un escritor tan potente, tan percutante como Víctor Hugo. Y bueno, espero haber sido, eh, espero haber incitado en quienes nos ven la lectura de este literalmente genio de las letras, ¿no? Gracias a usted, estimado doctor Félix Terrones, por su valioso aporte a este programa. Esperemos que pronto nos visite aquí en Tertulia Literaria su casa. Y también queremos agradecerles a la razón de ser del programa, a ustedes, estimados amigos televidentes. Les invitamos cordialmente a que la próxima semana nos puedan acompañar en esta travesía del mundo de las letras con otro gran escritor universal. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao.